Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Seguimos con La senda de la serpiente, capítulo 4. Y bueno, como no, al otro lado del éter informático cibernético está, o como se diga, está Jordi Sardá. Vamos a darle paso. ¿Qué tal, Jordi? Hombre, Ricardo, muy bien, pero cuando has dicho el otro lado, pensaba que ibas a decir el otro lado del charco. Digo, hombre, no. El No, hombre, otro no. lado de la ciudad, en Además, todo caso. en línea recta no creo que estemos a más de 2 kilómetros. Si llega. Ahora te lo digo. Mira, ahora que lo has dicho, En línea recta, lo que pasa es que luego hay que hacer curvas, ¿no? pues más de dos, ¿eh? ¿Sí? Más de Bueno, dos. pero vamos, nada que no se pueda hacer andando, en caso de extrema necesidad. Y bueno, vamos a continuar hablando de la senda de la serpiente. Es que yo no quiero hacer una introducción muy larga como la del otro día que alguien dijo, oye, te has pasado. Claro, es que pasé más de media hora hablando y yo dije, pues creo que tienes razón, ¿no? Entonces, es bueno que me interrumpa de vez en cuando y nos salimos del guión para hacemos una excursión y volvemos. O si te ocurre Pues algo, te no me importa interrumpo que ya. Te interrumpo ya. Estamos a interrumpe. 6,1 kilómetros de Caramba, pues excursión entre tú y yo. bueno, pues sí. En fin, es como para tomar algún tipo de transporte, porque eso es más de una hora andando. Eso es hora y media andando entre pitos y flautas. Sí, señor, mira, la has clavado. La has clavado. 1 hora 30 sale. Bueno, pues ya está. Pero no es en línea recta, eso te lo pone Google Maps y ahí sí que hay curvas y callejeo y tal. Pero bueno, pero da lo mismo que. En línea recta salen 1, 2, 3, no llega a 4. Vale. Bueno, ya está, ya está. Ya, con esta precisión yo creo que a la gente le importa bien poco esto. Y bueno, te estaba comentando así off the record que yo tenía un día un poco ajetreado, aunque sea domingo, por cosas mías, y tenía preparado algunas cosas interesantes que ya te las comentaré off the record, porque buscando cosas sobre Paolo Sarti y la nobleza veneciana para hacer un programa específico de eso, he encontrado unos personajes muy divertidos, ¿no?, que lo comentan. Bueno, ya te lo comento. Vamos, que he hecho descubrimientos. Lo bonito de esto es que la misma investigación es un descubrimiento. Y desde luego lo de la nobleza negra no es nada conspirativo, aunque está rodeado de mucha gente que le saca punta por la vía conspiranoica y tal, pero está bien acreditado en todas partes. O sea, lo que pasa es que a nosotros los hispanos a lo mejor no nos suena tanto, pero todo el mundo habla de los venecianos y su influencia en la Inglaterra del siglo XVI, XVII, etc, etc. O sea, que está más que documentado. Lo que pasa es que nos Ricardo, suena raro. Sí, si me permites, es que hay una cosa que yo creo que vale la pena decir, porque es dilo. cierto, cuando una persona busca lo de nobleza negra, la nobleza negra existe. Una cosa es la veneciana, la otra cosa es la nobleza negra que tú buscas en Wikipedia, buscas un libro, que es la nobleza negra romana. No, pero eso ya sabía que ibas a ir por ahí. No, la nobleza negra veneciana, concretamente, pero que la nobleza negra veneciana tuvo una influencia y te pone incluso la lista. Bueno, ahí ya volvemos al tema. Lo digo porque puede sonar un poco a cosa oscura y rara que nos hemos sacado de la manga. Sin embargo, está documentado por historiadores de renombre y siempre se ha dado por sabido el asentamiento de venecianos en Inglaterra y su influencia en la reforma protestante, etcétera, etcétera, en la misma Inglaterra. Pero como hay que ahondar un poquito más en el tema, pues lo digo por si os entra la curiosidad. Pero también he de decir, si te metes en YouTube encontrarás mucho vídeo un poco extremo y bueno, y digamos sensacionalista, todo hay que decirlo, ¿eh? Pero Entonces lo estamos. comentamos, lo de la nobleza negra, profundizamos, iba a decir profundizamos un poco en el tema o lo dejamos para un programa aparte. Por si quieres decir algo, dilo. Yo estoy Vale, abierto. pues venga, para sacar el tema de la conspiranoia, Ricardo, porque muchas personas, como tú muy bien estás diciendo, escuchan determinados programas que le ponen más salsa que pan. Entonces, el origen de la nobleza negra es humano, no hay reptilianos, no hay extraterrestres, no hay intraterrestres y no hay tortugas voladoras. Es puramente
un espectáculo, una especulación humana. La nobleza negra veneciana se origina aproximadamente, sus orígenes son entre los siglos VI y VIII, ya está bien definida cuando Carlomagno toma la corona imperial, es decir, año 801, y se definen y nacen a través de la acumulación de dinero. O sea, Venecia no es nada más que el banquero de Europa y el tratante de esclavos de Europa. Este dinero viene de lo que se llaman fondis, que hoy en día aún existen y han dado lugar a lo que son las compañías de seguros, de decesos, de seguros personales, fondis. Y había 13 familias en Venecia que controlaban los fondis más grandes del mundo en esa época conocida. Es decir, fruto del tráfico de esclavos y del prestamismo, acumularon una inmensa fortuna. A partir de esta inmensa fortuna es cuando para lo que busca el poder siempre es perpetuarse. El poder lo único que busca es no acabarlo. Entonces, ¿qué hacen? Lanzan operaciones de larga distancia para poder modificar determinados supuestos históricos de los países de al lado, pero no porque se les haya parecido San Miguel Arcángel o se les haya parecido el demonio o nada, simplemente porque el dinero y el poder buscan perpetuarse y hacerse más grandes. La Basílica de San Marcos de Venecia, poca gente lo sabe, yo diría que muy pocos, pero esto es un hecho estudiado, administraba, y sobre todo las familias que estaban dentro, que eran poseedoras de este privilegio, normalmente eran sacerdotes que tenían lo que se llama un beneficio activo. Aquí en España también ha existido, creo que en Latinoamérica también. No sé cómo se dice en castellano, los canonges. Tenían una canonjía. Bueno, pues las canonjías. Los canónicos tienen una... Exacto. Los canónigos. Bueno, lo que es la iglesia de San Marco administraba el tesoro más grande del mundo conocido, el fondi más grande. Y había 4 familias que lo administraban a través de las canonjías que tú muy bien me has traducido porque no encontraba la palabra. Dicho esto, esto no tiene nada de raro, no tiene nada de especulativo, y cuando alguien o algún imperio se daba cuenta del enorme poder económico que tenía la Laguna de Venecia e intentaba atacarlos, pues esta gente disponían de medios humanos y medios personales y medios quizá militares no tanto, pero sí de recursos humanos para modificar este ataque. Por ejemplo, 1, 2, 3, respondo otra vez. ¿Quién fue el primero que se dio cuenta? Carlomagno. Pipino el Breve, que es su padre, Carlomagno, intentaron tomar la laguna veneciana siendo conscientes que era un proceso tumoral, esa laguna era un proceso tumoral al lado de lo que ellos pretendían crear, que era un imperio cristiano siguiendo los presupuestos de San Agustín, un renacimiento cristiano cultural siguiendo los presupuestos de San Agustín. En este caso, la laguna veneciana adoptó los presupuestos de Aristóteles, que es una cosa que alguna vez hemos hablado con Ricardo. Él es más aristoteliano, yo soy más platónico, pero al fin y al cabo, Aristóteles no es nada más que para ponerle un nombre. Es decir, Venecia es la heredera, por ejemplo, del templo de Delfos. El templo de Delfos fue en su momento, en los siglos 6, 5 y 4 antes de Cristo, el banco, o si queréis llamarlo de alguna manera, era como una tierra sagrada, como una especie de Suiza entre los diferentes reinos helénicos, tierra sagrada que nadie podía tocar ni violentar a nivel económico, y por lo tanto todos los reyes llevaban su dinero ahí. ¿Qué pasa? Que al final el templo de Delfos acumuló un poder económico, político y cultural tan grande que después se ha ido replicando. La última réplica que nosotros conocemos es la de Suiza, la anterior es la de Venecia. Son lugares que nadie se atreve a tocar por diferentes razones, porque todo el mundo necesita, todos los ricos, todas las clases dirigentes necesitan un lugar donde poder, una casilla donde poder ir a depositar su dinero, donde sus familias pueden ir y pueden convivir.
mientras por los países de al lado se matan, pues Venecia no es nada más que eso, la penúltima expresión que ha existido en la historia de la humanidad del oráculo de Delfos, es decir, el modelo imperial de fondi económico. Y tiene otra particularidad, estos son tumoraciones malignas que siempre lo que pretenden es crear el caos a su alrededor para evitar que nunca nadie tenga un dominio sobre los otros y por lo tanto los engulla. Ya está, aquí acabo, Ricardo? Pues Simplemente mira, quería ponerlo de manifiesto. lo que tú has dicho, aunque no sigo diciendo que le dedicaremos un programa más profundo a nuestros amigos de la nobleza negra veneciana, tiene mucho que ver con lo que yo quería empezar hablando, que es de Guillermo de Ockham, inglés él, anterior al desembarco ahí de la nobleza negra veneciana en Inglaterra, pero tiene algo que ver, porque Venecia está imbuida de una, digamos, una forma de pensar que deriva a una filosofía que encajaba muy bien con la filosofía de Guillermo de Ockham, y a su vez Guillermo de Ockham encajaba muy bien con una mentalidad muy inglesa de lo... No, en aquel momento no estaba extendida al pueblo inglés, pero sí que en las élites académicas inglesas, muy poco escolástica en el sentido de la escolástica clásica de Santo Tomás, y más de otro estilo en el que primaba pues eso, la razón práctica sobre la razón especulativa, y sobre todo, pues que digamos que bastante antimetafísico. Era muy de... Incluso, voy a decir más, el espíritu comercial inglés va por ahí. Pero si nos fijamos en un libro que algunos a lo mejor han leído, que es Los viajes de Marco Polo, yo me acuerdo que lo leí de jovencito, es un libro que está muy bien pero te das cuenta de que este Marco Polo es un hombre con una razón, su razonamiento es muy mercantilista. O sea, el análisis que hace de todos los pueblos que va viendo es absolutamente, no va más allá de lo utilitario. En muchos aspectos. Y por ejemplo, hay una cosa porque me he dado cuenta que en todo esto de la senda de la serpiente que estamos viendo, esa forma de pensar paralela, siempre hay un tema que está surgiendo. Yo he descubierto dos temas que son constantes. Uno, ya lo hablé, que es el tema pues eso, del andrógino primigenio, que es una cosa muy rara. Yo creo que las razones, si hace falta, volveremos a ello. Pero otro tema es el tema de la usura, que tú lo has dejado ver. Y entonces me quedo asombrado como un señor teóricamente tan perspicaz como Marco Polo se queda, pero como extasiado, cuando descubre que en China usan papel moneda y que el emperador de allí es capaz, primero lo que hace, y él le parece bien, ¿no? Que requisa todos los metales preciosos y está prohibido circular con metales preciosos bajo pena de muerte prácticamente, me lo dais a mí y a cambio os doy un papelito. Dice, es fantástico porque si necesita más dinero imprime más papeles y ya está. Tela marinera. Eh, Quizás algunos oyentes que están aquí por dos temas dirán, ¿qué tiene que ver la usura? Sí, tiene mucho que ver, porque en el fondo de todo esto, cuando uno abraza una filosofía más realista, pues todas las cosas ama lo tangible, lo real, lo que tiene sustento. Mientras que esta economía financiera es, bueno, es algo que no está anclado en la realidad. La Has bolsa... dado, yo no quería hablar de este tema, pero es que has dado en el clavo. Algún día tendríamos que hablarlo. Yo en la Facultad Bueno, de Historia también lo descubrí. pues la usura está constantemente. Con Fernando Cañas hemos hablado algunas veces de este tema sin plantearlo así, pero vamos, lo hemos dicho, ¿eh? O sea, detrás de todo esto no hay una economía real, hay una economía especulativa. Y Ay, se da en, Ricardo. y se Es da que en, hay dos modelos económicos, el platónico y el aristotélico. El platónico es el de las repúblicas y el aristotélico es el imperial a nivel económico y tiene que ver con lo que tú has dicho. El aristotélico, que es el imperial, Roma es el paradigma que es monetarista, es decir, la devaluación de la moneda. Tú antes lo has comentado, lo de imprimir billetes. Al fin y al cabo, Marco Polo se dio cuenta de una cosa muy interesante y es que eran letras de cambio, perdón, letras de crédito en un papelito, mientras
el emperador disponía de todo el oro. Ese es el modelo ideal imperial. Y Bueno, me estás ese es el... mirando así, digo, un día lo Bueno, podíamos hablar ese. sí, no. Eso es un modelo que se basa siempre bueno, en la sustitución bueno, en la adoración del Estado, en el fondo, ¿eh? Eh, a en un principio no, pero acaba así siempre. Es decir, el Estado es omnipotente y, por lo tanto, roba el dinero a la gente. Hay un profesor de la Escuela Austríaca de Economía que como que se llama Huerta de Soto. Yo ya os digo de antemano que yo no me adscribo a esa teoría económica, pero de todos aprendes, ¿no? Y habla de cómo el Estado moderno, se entiende, porque, claro, cuando hablas de la palabra Estado tiene muchas excepciones. El Estado moderno ha robado el dinero a la gente, es decir, el dinero es algo que surge espontáneamente y poco a poco se lo ha ido apropiando hasta crear una cosa absolutamente caprichosa. Pero eso tiene mucho que ver con la sustitución por una sustitución de cultos, es decir, se ha sustituido. Tengo miedo de estar divagando mucho, pero vamos a ver cómo se llega a eso. Haber sustituido el culto a una iglesia formal y a un dios, haberlo sustituido por el culto al Estado. Y eso es un proceso que empieza en la Edad Media con Guillermo de Ockham, por poner alguna cosa, pero tiene antecedentes, y va pasando por por el absolutismo, que no tiene nada que ver con la tradición medieval. Llega la Revolución Francesa y aparece una cosa que se llama el idealismo y, sobre todo, Hegel, que habla de la gran idea y que la gran idea del mundo, que su representación, que su forma de presentarse en el mundo es el Estado. Y a partir de ahí el Estado prusiano, etcétera, etcétera. De manera que, bueno, que acaba siendo el nacionalismo y el estatismo una religión de sustitución. Antes Pero, pasando. Ricardo, si me permites, lo que tú estás comentando no es nuevo, es decir, si nos fijamos en los zigurats, si nos fijamos en Babilonia, si nos fijamos en Egipto, hay una conjunción entre faraón, Dios, faraón, Estado. O sea, eso es antiguo, es el modelo imperial que aniquila las fuerzas productivas de la naturaleza y del ser humano, de la conquista de la naturaleza, para esclavizarse en una conjunción entre Estado y religión. No digo lo que tú estás comentando, Sí, sí. es una vuelta precisamente, siempre es la lucha del ser humano, del modelo republicano, que no quiere decir que sea una república, el modelo republicano, contra el modelo imperial. El modelo republicano, para mí, significa la conquista de la naturaleza, el aumento de productividad por metro cuadrado. Y el modelo imperial es la conquista del hombre, su mente y su buchaca y su, Su bolsillo. y su Buchaca es bolsillo. bolsillo en catalán. Así la gente va a aprender catalán por... Por cierto, la escuela de Salamanca, la famosa escuela de Salamanca, eh, fíjate que ellos hablaban, bueno, en aquella época, ya voy a unir dos cosas. Ellos hablaban hicieron algunos autores libros de cómo educar al príncipe, hablaban de la república. Cuando hablan de la república, como cuando uno lee el Quijote, no está hablando de una república, lo que hoy entendemos por república, sino un estado, la res pública, la cosa pública. Bueno, pues ellos llegan a la conclusión de que un rey que devalúa la moneda es un tirano porque está robando a sus súbditos. Tengo un capítulo que se llama no me acuerdo, ahora no me acuerdo, Es que, es que el más vil de los impuestos. te estás volviendo platónico. Y me vas a Bueno, decir, ¿por qué? ¿Cómo puede ser eso? Es que me ha hecho gracia, porque has hablado, y perdón, has hablado del rey filósofo, el concepto del rey filósofo. Claro, lo que tú decías. Claro, el rey filósofo es un concepto platónico. no, es el rey que, no, en fin, no es el rey filósofo, es el rey que justo. Pero Pues bueno, es el rey filósofo. Es no, a la mí, preconfiguración del rey bu- filósofo a la bu- española. bueno, no. Platón quería un rey, quería una sociedad Justo. que solo los buenos mandasen y somos los iluminados los que mandamos. Pero bueno, tenemos pendiente este debate, ¿eh?
Pero en el fondo en las ideas estamos bastante... Pero yo creo que hay... Me parece que Platón no es una mala compañía, para ti. Bueno, ¿me dejan hablar de Guillermo de Ockham? Ya que había... Y veremos cómo... Bueno, es que es interesante porque y hablaremos de la navaja de Ockham. Yo tenía pensado, hoy estamos divagando un poquito, pero vamos, al final centraremos el tema, porque por cuarta vez voy a intentar hablar de Guillermo de Ockham. Parece que yo vengo a hablar No, de tú mi me has libro. dicho, interrúmpeme, me decías, digo, No, pues no, venga, perfecto. Da lo mismo. Yo pienso que la gente ya está acostumbrada. Bueno, eh, vamos a situarlo en el tiempo. Nace, pues en Ockham. Bueno, lógicamente aquí. Eh, en 1285, en Surrey, Inglaterra. Pertenece a una familia de campesinos y tal, y se educa en Oxford, y donde profundiza en la filosofía escolástica, una corriente que... Y la escolástica buscaba reconciliar la razón, la fe cristiana con la razón y la lógica aristotélica. Y dio grandes frutos, porque se basaba en Aristóteles, no en el tonto de Platón. Ay, perdón. No, Platón no era tonto, ¿eh? Pero, eh, pero bueno, al final la cosa se desvía de esta corriente principal y él hace sus aportaciones curiosas, ¿no? Y entonces, sobre todo se obsesiona con salvar la libertad de Dios, la libertad divina. Dice, no puede estar condicionado por nada. Por lo tanto, las leyes divinas no es porque necesiten ser, sino porque a Dios le da la gana. Con lo cual, empieza a deslindar el actuar de Dios de la razón, ¿verdad? Siguiendo la lógica aristotélica, Dios actúa razonablemente, pero según él, ¿para qué? No hay una razón. Vamos a los hechos concretos, porque esto no es un programa de filosofía. Es decir, si Dios manda que matar a la suegra no es un acto virtuoso, puedes matar a tu suegra, porque no tiene más, no tiene más. eh, es pecado en cuanto Dios quiere voluntariamente que eso sea pecado, pero no hay una razón. Mientras que si te basas en la escolástica, Santo Tomás, sin ir más lejos, te diría, bueno, sí, Dios da unos mandamientos, pero cuando tú incumples un mandamiento, Dios no te manda esas cosas, te prohíbe unas cosas por capricho, sino te prohíbe las cosas que son malas. Es decir, no, perdón que me he hecho un lío, es más sencillo. No te prohíbe esto para fastidiarte, sino te prohíbe porque es malo para ti. ¿Por qué? Porque aquí vamos al medio de la cuestión. Partimos del principio. Otra vez volvemos a la serpiente originaria. El árbol, si coméis de este árbol y desobedecéis, seréis iguales a Dios, conocedores del bien y del mal. Es decir, crearéis el mundo a vuestra imagen y semejanza, como a vosotros os plazca. ¿Vale? Para ellos la libertad absoluta es eso, hacerlo de aquí alargando, estirando esto. Resulta que la libertad se basa en puro voluntarismo. Lo que yo quiera que sea verdad, eso será verdad y ahí está mi libertad. No puede haber límites en la realidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. La verdad nos hará libres. Y hay un presidente de España que dijo, no es verdad que la verdad nos hace libres, sino que la libertad nos hace verdaderos. Entonces, la libertad es una irrestricción máxima de la voluntad. No está restringida por nada. Por lo tanto, si Dios es infinitamente libre, no puede ser restringido por normas lógicas. Es decir, que en los mandamientos divinos no tiene que haber lógica ni razón, solamente voluntad de Dios. Es decir, esto tiene muchas grandes consecuencias. No hay que buscar lógica en la moral, sino sencillamente es una moral de situación. Esto tirándolo del hilo. Y de ahí viene, también en el derecho, el positivismo jurídico. Todas estas cosas devienen de esto. Y luego el tema de los universales. Por lo tanto, los universales, es decir, el universal es el caballo. No existe. El término caballo abstracto no existe. Existe un animal concreto que le llamamos caballo y hay otro animal concreto que se llama caballo. Pero el caballo no existe. Los universales no existen.
con lo cual se hace complicada la ciencia. Entonces la ciencia se limita bueno, llevados al extremo, ya luego con Hume y tal, dice, bueno, se acaba la causa-efecto. No es que haya causa-efecto, es que normalmente cuando esto ocurre, inmediatamente después ocurre lo otro, pero que haya causa-efecto, como lo demuestra, etcétera, etcétera. Se carga toda la metafísica, se carga toda la realidad. Los nombres son meros flatus voci, menos... Y a partir de aquí, este es el caldo de cultivo ¿para qué? Pues para el subjetivismo y para que alguien pueda decir, pues cada uno interpreta las escrituras como le da la gana. Lutero, que decía que era de la facción de Occam, él lo decía expresamente. Y luego hay otro tema muy interesante que es el tema de la navaja de Occam. Y para no liarme más, voy a intentar ver eh, la navaja de Occam, que tiene otro nombre, él no le llamaba navaja, mi navaja, ¿no? Se llama el principio de parsimonia. Dice, leo, porque hoy estoy un poco espeso, ya he dicho que tiene un día poco... Dice que entre dos o más explicaciones posibles para un fenómeno, la más sencilla es generalmente la mejor. Este enfoque ha sido fundamental en el desarrollo del método científico, donde se busca la explicación más sencilla que se ajuste a los datos disponibles. Eso que y yo esto lo discuto, lo siguiente, que haya sido fundamental en el desarrollo del método científico, porque ¿qué ocurre? Que según tus prejuicios, a veces aplicando la navaja de Occam te puedes despeñar. Porque la navaja de Occam no busca la verdad, sino lo práctico, lo más facilón. ¿eh? Y bueno, pues yo tenía pensado también hacer un programa que se llamaba Los Navajeros de Occam. La navaja de Occam es, cuando tienes una duda, pues seguramente lo más fácil lo que sea más lógico, así a primera vista, no. Lo más lógico no, porque tampoco admite la lógica. Lo que a primera vista te parezca seguramente es lo real. Claro, esto es peligrosísimo, porque no busca la verdad, sino la mera utilidad. Y a la larga, pues eso puede llevar a muchos errores. Bueno, pues esto de Occam, ya no me he metido en el contexto histórico, pero habría que hacerlo, porque Occam, y aquí entronca muy bien con la nobleza negra veneciana, porque Paolo Sarti hablaba de desligar el poder estatal de la custodia de la Iglesia, de la custodia moral de la Iglesia. Pues este también lo dice. No, estos son dos cosas que van cada uno por su lado, y como lo de Dios es mera voluntad y no tiene raciocinio, pues mira, la voluntad es lo que manda, y como muy bien decía un buen discípulo de Occam, que era Lutero, pues bueno, mira, la razón en realidad en temas de fe lo que nos puede hacer es despistarnos, y por eso le llamaba la gran prostituta o la gran ramera, y la razón la dejaba para temas prácticos, para temas económicos y tal, y bueno, y para los temas de moral y de religión, pues la voluntad. O sea, todo esto con el tiempo pues ha fructificado lo que ha fructificado. Si nada está basado en la realidad, o sea, la realidad no nos... La libertad está reñida con la realidad, o sea, hasta ahora la verdad era la adecuación del intelecto a la realidad de las cosas. Si pongo en duda la realidad de las cosas, cualquier cosa puede ser verdad. Lo que yo piense puede ser verdad, y a partir de ahí lo que quieras. Bueno, yo creo que ya he explicado un poquito Occam y sus consecuencias. Si quieres añadir algo. Sí, no, que esto ha llegado a nuestros días. Lo que tú estabas diciendo es al fin y al cabo el relativismo. Es eso, es todo relativo, no hay causa-efecto, no hay causa-consecuencia. Eso es un programa veneciano de largo alcance, que muchos van a decir, no puede ser, sí, es así, es un tipo de degradación de lo que sería no solo la teología, sino el pensamiento, la filosofía. Y bueno, estamos viendo hoy las consecuencias. También me gustaría decir otra cosa, atándolo a lo que tú comentas. Esto dio lugar también a otro ataque. Esto lo que tú dices es un ataque a la realidad, un ataque a la metafísica, un ataque a la filosofía de calado. Entonces hay otro ataque, porque antes de poder atacar la familia, antes de poder atacar la fe, que son conceptos no relativistas, necesitas relativizarlo todo. Hubo otro ataque
un poco después, coincidiendo después de lo de Occam y de Lutero, hubo otro ataque, y es que los venecianos tienen un sistema muy particular de actuar, que es tesis, antitesis. Tesis, antítesis. Entonces, Hegel, antes de Hegel, Hegel. correcto, crean el problema y la solución. En este caso crearon el protestantismo. El luteranismo fue una creación, o al menos un impulso veneciano, por decirlo de alguna manera, porque también es verdad que Lutero dijo cosas que no eran ninguna tontería. Hay que decirlo. Lo peor de todo son las medias verdades, hacen mucho daño. Porque Lutero dice cosas que son lógicas, como por ejemplo que se le puede predicar al pueblo en su idioma, como por ejemplo que se puede traducir la Biblia a su idioma. A ver, Cristo hablaba arameo, no latín. Hasta aquí llegamos. O sea, es decir, no todo lo que Lutero decía era malo, pero es cierto que la intención con la cual se coge a Lutero es la de romper en varios, como coger un cristal y romperlo en el suelo en varios pedazos. Ese cristal ya no va a ser tan fuerte y la imagen de la cual tú vas a tener va a ser calidoscópica. Y al ser calidoscópica es sujeta a una interpretación que puede ser errónea. Dicho esto, después del ataque al luteranismo vino otro ataque a la Iglesia desde dentro, que es la contrarreforma. Reforma contra reforma, tesis, antitesis. La contrarreforma la llevó a cabo los jesuitas, que curiosamente, le voy a decir, y alguien le va a coger un patatús, yo creo que Ricardo va a apretar el botón de escape, 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 cerremos aquí, y es que los jesuitas también tienen un origen veneciano. No es que San Ignacio de Loyola fuera a la laguna Estigia o a la laguna veneciana y se inspirara ahí para hacer algo, no. San Ignacio de Loyola tiene una historia muy conocida, es un noble, un militar que sufre un revés, tiene la pierna, le acaba mal, es un hombre muy, bueno, da igual. La cuestión, la contrarreforma sirvió para tener herejes y para tener inquisición. Y rompes tesis, antítesis, coges la verdad, te la escondes detrás y sacas la mentira en dos trozos. Ofreces la mentira A y la mentira B. Y es así. O sea, parece que no, pero la contrarreforma, Ricardo me está mirando como diciendo, este tío se ha tomado un cubata, yo no No, bebo. no, te estaba diciendo porque justamente una de las cosas que he descubierto hoy buscando sobre era eso, lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es También lo que de los sí, jesuitas. sí, lo de la contrarreforma. Pero bueno, la contrarreforma, Sí, claro, la mayor parte de los teólogos salieron de donde salieron. es Entonces, que claro, no tengo, estaba buscando la cita, pero la he perdido y ya hemos empezado el programa. El próximo día te la sacaré. Porque es una cita de un político norteamericano, es que buscando Pablo Sarti, que habla de esto. Ya me perdonarás, pero es que es lo terrible de cuando uno no prepara, no me ha dado tiempo. Es que es peor dejar de decir las cosas a medias, pero vamos, y tengo aquí el informe, pero lo he perdido, lo he traspapelado aquí informáticamente, no me ha dado tiempo. Pero un vale, político yo sí que lo norteamericano. tengo. ¿Cuál es? Perdona. No, ¿Cómo no, se no, llama? no. No, no, es que ¿Qué? tengo otra cosa apuntada. Tengo otra cosa No, apuntada pero que no sé si es lo que tú dices. este político norteamericano que llegó a presentarse a las elecciones, que por uno es clasificado ex cuáquero, ex marxista, y que en un momento dado se pone a hablar, porque Pablo Sarti se pone a hablar de Pablo Sarti, de cómo Lutero destruye la cristiandad y cómo la contrarreforma, pretendiendo salvar la verdad, introduce elementos que no son tan certeros y que va contra la tradición. Y lastimosamente, porque lo que estoy diciendo está sacado en el aire, no, porque no tengo suficiente memoria, no lo encuentro ahora, porque lo he visto esta mañana, pero he tenido un día agitado, he estado para aquí. Mientras tú vas hablando, a lo mejor lo encuentro, porque es que es tremendo. Ricardo, la contrarreforma va contra la tradición de la Iglesia y va contra la tradición las enseñanzas del propio Jesús. Es así. Y ellos introducen un elemento que socava por dentro la fe católica, porque también una persona con dos dedos de frente se da cuenta que la figura de Cristo precisamente viene a liberarnos del pecado a nivel interior. No vino a castigar a nadie, más bien al contrario. Dicho esto, yo lo tenía apuntado. Y lo leo tal como lo tengo. Las redes de Contarini, que era un veneciano, se animaron a proteger a Martín Lutero y posteriormente a Juan Calvino de Ginebra.
Contarini envió a su pariente Francesco Zorzi a Inglaterra para dar apoyo al rey Enrique VIII de manera que pudiera divorciarse de Catalina de Aragón. Zorzi actuó también como consejero sexual de Enrique VIII. Como resultado, Enrique creó la Iglesia Anglicana a imagen y semejanza al modelo bizantino-veneciano y se abrió una fase de hostilidad hacia España, que era un reino que propugnaba la catolicidad universal. Desde este momento los venecianos utilizarían Inglaterra para atacar España y Francia, las dos naciones católicas europeas que mantenían el equilibrio continental. Zorzi creó el rito Rosacruz masónico. Y también hay que decir que Contarini, que era el pariente de Zorzi y su controlador, fue el líder de la contrarreforma. Apadrinó a San Ignacio de Loyola y consiguió la aprobación papal para crear la Compañía de Jesús como orden dentro de la Iglesia. Contarini también inició el proceso de organización del Concilio de Trento, con una carta a la Iglesia reformándola, loando a Aristóteles y también condenando a Erasmo, que es el líder, era un emulador, un seguidor de Platón. Bueno, aquí acabo, sería más largo, pero la cuestión es que la contrarreforma es lo que decíamos, la verdad, te enseño la verdad, pero te la escondo y te saco la mentira en dos trozos. Pues reforma contra reforma. Y te cargas los pilares de la Iglesia. No han podido cargársela del todo, evidentemente, pero sí que pudieron socavarla. Bueno, solo eso, Ricardo. Vale, no, es que estaba buscando esto. Es que tú sabes la rabia que da cuando no te puedes preparar una cosa porque, bueno, lo dejamos para otro día. Porque es un personaje muy interesante este que te estaba diciendo, que dice exactamente lo que tú estás diciendo y lo he descubierto esta mañana. Y ya me sabe mal que por falta de tiempo no lo pueda poner aquí. Pero bueno, ya lo encontraré. Algún día esto lo encontraré y lo pondré y lo citaré por extenso. Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a continuar hablando. Llevamos 37 minutos, ¿eh? Siempre fijamos esto en una hora, pero... ¿Me dejas hacer un pequeño sí, comentario? sí. Súper pequeño. Con Ricardo iniciamos La senda de la serpiente. Este es el tercer capítulo dedicado a la Cuarto. senda de la serpiente, el cuarto, la senda de la serpiente, Venecia. La voluntad, la serpiente busca la conquista del hombre y de su voluntad. Dios busca la libertad del hombre. Y me van a decir, ¿y cómo puede ser eso? Porque pone los 10 mandamientos. Precisamente Dios, que nos ha creado, es nuestro creador, nos da la libertad para escoger. Pero evidentemente a nadie se le ocurre crear una televisión, un ordenador, un ratón, un mouse y no darle unas instrucciones de uso que tú puedes utilizar libremente o no. Dios ha creado esta máquina perfecta que es el ser humano y le ha dado unas instrucciones para que no se autodestruya. La serpiente intenta conquistar la voluntad del ser humano para anular precisamente la libertad que Dios le ha dado. Bueno, yo creo que es la génesis de la senda de la serpiente. Todo lo que pase por al lado no es nada más que un intento de la serpiente para anular las fuerzas creativas que el propio hombre, que emanan del propio hombre. Podemos conquistar la naturaleza y transformarla. Podemos conquistar la sociedad y transformarla. Bueno, Ricardo, cuando quieras. Sí, sí, es que... No, es que me He estaba dicho que era buscando... breve. Vale, pues ya está. No, es que sigo obsesionado con buscar ese documento y es que me da mucha rabia haberlo perdido, pero bueno, ya estamos en lo que estamos. Oye, si te parece, aunque sea un programa de 40 minutos, lo podemos dejar aquí. Nos ha salido un poquito desordenado, pero creo que el sentido de la... Yo he hablado de Ockham, te has hablado de la nobleza negra veneciana, hemos ahondado un poquito más y el próximo día encontraré el documento porque es interesantísimo. Es un político norteamericano. Para algunos un comunista peligroso, para otros un fascista peligroso y él critica precisamente todas estas cosas y cómo la nación estadounidense es la hora en la que encabeza esa contra el anticristianismo y el ¿De qué antitradición. época? Pues tan en época como que murió hace como 20 años.
Me estás hablando de Lyndon LaRouche. La Caramba, Rush. La claro, porque Rush, hombre. Lyndon LaRouche Jr., ay, Sí, perdón, lo que te estoy diciendo es de Lyndon LaRouche. Es pues uno de ya los está. pensadores, pero si lo hemos dicho muchas veces, es uno de los pensadores más grandes del siglo XX. Pues lo he Lyndon descubierto. LaRouche. Pues lo he descubierto esta mañana, no, entre esta mañana y ayer por la noche. ¡Guau! Y tenía aquí Yo lo un seguí escrito, vivo. pues No, 20 Lyndon años LaRouche. no, ¿eh? Murió hace 4 o 5. Con Ah, 100 pues años murió. a ver, LaRouche. Lo Bueno, encerraron en prisión y todo. pues No, bueno, no lo sé. oye, Lyndon LaRouche. Sí, pues Lyndon sí, Hermione LaRouche, sí. Lyndon Herman LaRouche Rochester. Ah, murió en 2019. Pues sí, ya, pues es un Sí, tipo muy 6 años. interesante. Me he puesto a escribir un Hombre, escrito suyo que encontré en Script y era exactamente, digo, ostras, es posible que claro. este señor. Yo lo he sacado de aquí. Soy seguidor suyo desde hace pues, más de un cuarto de siglo. Pues Yo de vale, joven yo ya lo seguía, este hombre. Es brutal. O sea, bueno, ya lo has descubierto lo he y vas a descubierto esta alucinar. mañana. Lo he descubierto. Bueno, pues tengo aquí un escrito suyo, una exposición suya de 20 páginas y es muy profunda y da en el clavo. Lyndon LaRouche, me cachis la mar, fíjate. Bueno, pues buscando cosas sobre Pablo Sarpi he dado en Lyndon LaRouche. O sea que una cosa tira a la otra. Y más cosas que tengo por aquí, no me atrevo a decirlas porque van a decir que estoy loco la gente, hasta que no le ponga más orden, pero ya te las enseñaré luego off the record. Y el próximo programa, pues mira, hablaremos un poquito de Lyndon LaRouche, buscaré el maldito documento que lo tengo por algún sitio en mi ordenador y, y puede ser el próximo punto de partida para el próximo programa, si te parece bien. Yo creo que por hoy lo dejamos ya porque estoy un poco Venga. espeso. De verdad, señores, oye, aunque es domingo, he tenido un día que peor que un día de trabajo. Y bueno, y si os ha gustado, poned un me gusta y nos vemos el próximo día. ¿Quieres despedirte antes? Bueno, darte las gracias a ti por dejarme participar aquí y un saludo a todos tus seguidores. Pues nada, hasta la próxima. Ahora mismo lo cuelgo, ¿eh? En cuanto pueda,